Señor les bendiga a todos. Y vamos a orar, amados, vamos a ponernos en comunión con el Señor. Amado Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar dentro de tu casa, Señor. Oramos en el bendito nombre de Jesús y te rogamos, Señor Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que perdones todo pecado y toda falta que tú encuentres en nuestras vidas. Sabemos, Señor Padre, que somos débiles, somos carne, mas tú eres santo, Señor. Por eso venimos a ti, sabiendo, Señor, que tú eres Dios perdonador. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras transgresiones y límpianos, Señor, purifícanos. Te ruego, Padre, que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16. Me dan un amén cuando ya tengan. Hechos 16, verso 11. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando
al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se recogió con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, los hijos de Dios tenemos una manifestación por medio de la palabra de lo que dijo el Señor Jesucristo, diciendo que mejor sea que yo me vaya, porque si no, no viniera el Consolador. Todos nosotros necesitamos del Consolador. Todos nosotros necesitamos de la ayuda y presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Siempre en la vida de todos habrán dificultades, adversidades, enfermedades, accidentes, situaciones económicas que nos hacen a veces por lo menos pensar diciendo: ¿qué es lo que está pasando? A veces cuando venimos al Evangelio creemos que los problemas se habían terminado, que creemos que todo va a ser color de rosas. Y quiero manifestarles un pensamiento que estaba escribiendo. Las uvas son pisoteadas para poder ser transformadas en vino. O sea, la aceituna es machacada para poderse transformar en aceite. Los diamantes sufren presiones tremendas para ser formados en la profundidad de la tierra. La semilla, amados, necesita estar en la oscuridad de la tierra, en lo profundo, para poderse transformar en una planta. Así que en ocasiones nos sentimos oprimidos, nos sentimos aplastados, pisoteados, machacados, pero debemos saber que
estamos en un proceso de transformación, amados. Dios va a sacar, así como después de que la uva es pisoteada sale un vino sabroso o un aceite maravilloso, así también nosotros hemos de ser pisoteados muchas veces, maltratados. Y si eso es una verdad en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, debemos saber que Dios tiene un propósito con eso, que no está ocurriendo simplemente porque fue un accidente. No, hay un trato de Dios, porque Dios después de eso sacará el vino fino, sacará el aceite de la unción, sacará un diamante maravilloso en donde nosotros podamos decir realmente: Dios ha hecho un trabajo en mí, me ha ido puliendo, me ha ido tratando. Y esa es la forma como Dios empieza a manifestarse, amados. Es verdad que a veces nos duele y decimos: pero ¿cómo me pueden pisotear? ¿Cómo me pueden machacar? ¿Cómo me pueden oprimir? ¿Cómo me pueden llevar a la profundidad, a hacer algo que verdaderamente yo no me esperaba esto? Pero, amados, el Espíritu Santo tiene una forma de tratar con todos. Ustedes ven, el apóstol Pablo, amado, era un hombre perseguidor de la iglesia, era un hombre que fue rudo, fue un militar, era un hombre que tenía una obsesión por perseguir a todos los que seguían a Cristo Jesús. Y de repente él sufre una transformación, porque sí que hay una transformación tremenda. Y todos, amados, tenemos que ser transformados. Aún al final, amados, dice que este cuerpo será transformado, que cuando esto mortal se vista de inmortalidad, allí, amados, realmente veremos la gloria de Dios. Tenemos que darnos cuenta que hay un proceso evolutivo, transformador, que tiene que operarse en cada uno de nosotros, amado. En algunos de una forma y en otros de otra forma, porque Dios, su forma de actuar es tan diversa, amados. En el pueblo de Israel, por ejemplo, Dios trató con el pueblo de múltiples formas, amados. Los trató haciéndoles tener sed, los trató haciéndoles tener hambre, los trató cuando ya ellos no entendían, los mandó a que fueran esclavizados. Y todo eso fue una serie de procesos que a veces no lo entendemos, y tenemos que volvernos a la palabra de Dios, que dicen: y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, aquí vemos a Pablo, amados, dice que él estaba en Filipos y que salió a la hora de la oración y que allí había una mujer que se llamaba Lidia. Y dice que Dios le abrió el corazón a esta mujer para que atendiera lo que Pablo predicaba, lo que Pablo decía. Y luego empezaron, amados, porque Lidia se convirtió a la palabra, se convirtió al evangelio, y ya Lidia le rogó a Pablo para que se quedase en su casa. Pablo y Silas estaban
algún tiempo, no especifica cuánto, pero parece que fue algún tiempo, y allí dice que había una mujer con un espíritu de adivinación que daba muchas ganancias, amado, a sus amos. O sea, era una esclava, era esclava de algún hombre y era esclava de Satanás. Y Pablo reprende al espíritu y lo manda que salga, y obviamente pues los que vivían de ella se les acabó su ganancia, porque ya no tenía espíritu de adivinación. Y esto lo llevó a los principales de la ciudad y lo enjuiciaron a Pablo y lo azotaron mucho, dice. ¿Y cómo entender, amados, que usted va a predicar la palabra y después de que predica le dan su buena paliza, amado? Y lo encierran en la cárcel. Y la actitud de Pablo y Silas fue algo que se sale de lo usual, ¿no? Porque Pablo entra orando y se pone a cantar himnos con Silas. Y esto pues trae como consecuencia, amados, que Dios se manifiesta de una manera tremenda, ¿no? Se estremeció la tierra, hubo un terremoto, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas. Esto nos hace ver, amados, que Dios está pendiente de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que no estamos allí simplemente por casualidad. Si Dios lo lleva en un lado, tiene un propósito, amados. Y este era el propósito, amados, de que Pablo hiciera su labor de evangelismo, su labor de convertir, amados, porque si ustedes siguen después la lectura, se dan cuenta que esta mujer, Lidia, el carcelero, y todos ellos son parte después de la iglesia de Filipos, de los filipenses. O sea, Pablo siembra su palabra y establece, amados, un punto en donde se transforma todas estas personas que después van a ser gente que está convertida y trabajando para el Señor, pero en medio de eso, a pesar de que estamos predicando el Evangelio, vamos a tener dificultades, pruebas, adversidades. Dice, ¿pero por qué? Y son cosas que solo Dios nos puede enseñar, amados. Imagínense después de tremenda paliza, ellos cantando, y el hombre que los azotó se encarga de lavar las heridas. Usted vea la transformación de un hombre rudo, porque este era ¿cómo se llaman los que azotan? Un verdugo. Y de verdugo pasa a sanador, a aliviar la herida, a vendar la herida. Y la pregunta de él, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, algo sucedió allí, amados. Y tenemos que darnos cuenta que el Evangelio de Juan dice, nadie viene al Hijo si el Padre no lo da. Y nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Y aquí, amados, Dios tiene que tocar por medio de su Espíritu Santo a este hombre, a este verdugo, y él exclama, diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
Y la respuesta de Pablo fue contundente, amado. Y estoy hablando de esto porque en el servicio anterior hablamos de lo que es la salvación. Y Pablo contesta de una manera firme, dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y dice que en ese mismo instante él se bautizó, amados. Su casa entera, amados, recibió el Evangelio. Y esto nos hace ver que cuando nosotros vivimos en oración, podemos alcanzar a más personas, podemos llevar el Evangelio a pesar de que estemos siendo tratados también nosotros. Si usted ve, amados, el que Pablo y Silas hayan sido azotados, debo decir, pero no necesitaba una paliza Pablo. Probablemente no, pero aquel que le dio la paliza se compungió, se dio cuenta el mal que había hecho y quiso de alguna manera sanar las heridas que él mismo provocó. O sea, usted vea la dureza de un verdugo y de repente en cuestión en poco tiempo, no se precisa cuánto, pero él dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ya de verdugo pasó a lavar heridas, a vendar heridas. Esto realmente es muy hermoso cuando vemos lo que Dios hace de una forma que no lo entendemos. Así como aquella mujer, Lidia, dice que Dios le abrió el corazón. Tenemos que darnos cuenta que cuando usted predica, amados, cuando usted representa el nombre de Cristo Jesús, usted no lo hace solo, usted lo hace con el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo va ahí adelante, va tocando, va manifestando, amados, la unción y el poder de Dios sobre aquellas personas a las que usted le está predicando. Lo importante es que nosotros sostengamos un espíritu de oración para poder alcanzar, para que nuestra predicación pueda llegar al corazón de muchos. Imagínense, amados, la posición de Pablo, amados, fue reprender al espíritu de adivinación. Pablo sabía, amados, que eso no era de Dios. A pesar de que esta mujer decía que ellos eran quienes anunciaban el evangelio de salvación. O sea, el diablo mismo estaba diciendo quiénes eran ellos. Pero, amados, cuando usted está en el Señor y discierne correctamente, se da cuenta que aunque parezca un halago, no es de parte de Dios. Y Pablo reprendió al espíritu y lo sacó. O sea, porque Pablo y Silas pudieron haber dicho: sí, es verdad, nosotros somos siervos de Dios y anunciamos el evangelio de salvación. Sin embargo, dice que a Pablo no le gustó y reprendió al espíritu que traía ganancias a aquellos que poseían esta mujer. Entonces vemos que hay una serie de elementos aquí que nos hacen ver la manifestación del Espíritu de Dios, el trato transformador que Dios tiene con cada uno de nosotros. A veces, amados, hay situaciones que no entendemos. Muchas veces decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Yo qué he hecho? Pero
Dios tiene propósito. Siempre Dios hace algo para beneficiarnos, para transformarnos, y tenemos que darnos cuenta que todas las cosas que ocurren en nuestra vida tienen un designio, amados. Dios está ahí. Dios siempre tiene control de las situaciones que vienen a nuestra vida. Es bueno que sepamos que cuando ya llega la situación, no tenemos que tratar de eludirlo, sino que tenemos que asumirlo. Si usted está bien con Dios, entonces diga: Señor, te doy gracias en medio de la adversidad. Si usted está mal con Dios, entonces diga: Señor, perdóname. Porque muchas veces también viene lo que se llama la disciplina. Y tenemos que entender, amados, que Dios tiene designios, propósitos, planes con cada uno de nosotros. Todos, amados, todos vamos a dar el vino santo, el aceite de la unción. Todos vamos a ser exprimidos, apretados. A veces queremos renunciar cuando nos toca alguna prueba que es difícil sobrellevarla, amados. El Señor Jesús dijo: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es importante que sepamos, amado, que esa es la actitud de los hijos de Dios. No estamos aquí para decir que todo va a ser color de rosas. Es verdad que en medio de la adversidad y la dificultad, Dios traerá a nosotros gozo y contentamiento. Pero igual Dios hará en nosotros lo que tenga que hacerse, amados. No entendemos el por qué, amados, pero Dios sí sabe, Dios es sabio y Él provee, amados. El mismo Pablo, amados, tenía un aguijón y ustedes saben que él había rogado por eso varias veces. Y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De tal forma que si tenemos una debilidad, amados, es para que se glorifique Dios en nuestras vidas. Porque si no, resulta que todo lo podemos. Y no es así. Tenemos que comprender que tenemos que dar gracias a Dios en todo y por todo. Eso es lo importante en nuestra vida, amados. Siempre hay situaciones difíciles que tenemos que dar gracias a Dios igual. Él no nos prometió que todo iba a estar como nosotros queremos, sino que íbamos a tener dificultades. Tenemos tiempos que son difíciles, amados, son complejos, pero el libro de Mateo nos advierte que en los postreros tiempos vendrán situaciones extremas, pero cuando veamos que estas cada vez son más fuertes, la Biblia dice: erguíos, porque la venida del Señor está pronto. De tal forma que no nos amedrentemos, sigamos adelante, no nos dejemos turbar por las dificultades que hoy vemos a cada rato. El enemigo trata de desanimarnos, pero nosotros tenemos que levantar bandera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, quería también hacer un llamado a todos los caballeros a la escuela dominical. Es necesario que fortalezcamos la escuela dominical de los caballeros, de los jóvenes, de nuestros niños, para que la iglesia pueda capacitarse, amados.
Mientras más conocemos la palabra, mejor podemos dar nosotros un mensaje adecuado a otras personas que requieran, y para nosotros mismos, amado, para predicar dentro del hogar, para que podamos nosotros capacitarnos y capacitar a nuestros hijos. Los animo, amados, a que vengan y reciban la enseñanza de los maestros de la escuela dominical, de las damas, de los caballeros, de los jóvenes, de los niños. Amén. Que Dios les bendiga. Pongámonos de pie, vamos a orar, amados. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos transforma, nos consuela, nos guía, nos enseña, nos capacita. Gracias, Señor, porque a través de ellos, Señor, aprendemos y estamos siendo cada día transformados, Señor, conforme a tu plan, a tu propósito. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Amén.